Primero quisiera agradecer a la sociedad por estas reuniones siempre tan académicas y que nos ayudan tanto a nosotros los residentes para continuar con nuestra formación. Y bueno, en especial a la doctora Amelia Cerrate, que en realidad en estos 3 años ha sido una gran mentora también para mi persona. Vamos a empezar con el caso clínico, lo hemos titulado Superando desafíos en catarata uveítica. Se trata de un paciente varón de 57 años. Como antecedente de importancia, este paciente tuvo un trauma ocular en 1998, por lo cual tiene una prótesis ocular en el ojo izquierdo. Llega con un tiempo de enfermedad de 6 meses de curso insidioso por disminución de agudeza visual y ojo rojo, y tenía un tratamiento en ese momento con diclofenaco tópico cada 8 horas. Llega con una agudeza visual de 20/80. En la córnea visualizamos precipitados retroqueráticos gruesos, inflamación a nivel de la cámara anterior, el iris con sinequias posteriores, un cristalino ligeramente opaco, la presión intraocular elevada en 22 y el segmento posterior de difícil evaluación por las sinequias posteriores. Se le solicita una ecografía y vemos que también había inflamación en el segmento posterior y es catalogado como una panuveitis crónica a descartar una oftalmía simpática. Se le solicitan exámenes de laboratorio a descartar causas inflamatorias versus infecciosas y pensando en iniciar una terapia antiinflamatoria con inmunomoduladores, asimismo, pedimos perfil hepático, renal, hemograma y glucosa y desfocalizamos al paciente con una radiografía de tórax. Llega con los exámenes sin alteración, se le inicia ya el tratamiento de base y se le coloca una triamcinolona periocular para ayudar a la inflamación que resuelva más rápido. Logramos una resolución del cuadro en ese entonces, realizamos la reducción de los corticoides. Regresa en enero ya del siguiente año, refiriendo mala visión en las mañanas. Le solicitamos una microscopía y podemos ver que existía una descompensación corneal importante. Sin embargo, todavía no se veía muy engrosada la córnea, con un grosor de 544 micras. Y debido a las sinequias y que ya el cuadro de la inflamación se encontraba controlado, se le realiza una iridotomía periférica. Luego, en agosto del mismo año, llega nuevamente por baja visual. Se visualiza que tenía inflamación en cámara anterior y en la tomografía de mácula vemos que tenía un edema macular quístico. Se le realiza la inyección periocular de triamcinolona, con lo cual logramos la resolución del cuadro. Y ya este año regresa con nosotros con mayor baja visual, una agudeza de 20/400. Refiere que tiene una visión como con humo y esta ya impide sus actividades diarias. Recordemos que es un paciente ojo único. Al examen encontramos que la córnea estaba edematosa, con un edema de 3 cruces, con pliegues en endésemes, precipitados retroqueráticos pigmentarios finos, hablando más de una inflamación o, mejor dicho, de un cuadro crónico. La cámara anterior se encontraba libre de actividad en ese momento, sinequias posteriores 360 y el cristalino ya más opaco como un N3. Se plantean los diagnósticos de una panuveitis recurrente por oftalmía simpática que en ese momento se encontraba inactiva, catarata complicada secundaria a la uveitis y también una descompensación corneal por la uveitis. Y como plan de trabajo planteamos la cirugía de catarata. En los exámenes prequirúrgicos solicitamos la biometría. Vemos que este paciente tenía un astigmatismo importante de 5 dioptrías. Sin embargo, decidimos no colocar un lente tórico, solo un lente monofocal para evitar mayor maniobras a nivel de la cirugía. En el segmento posterior encontramos que la retina se encontraba estable. En la microscopía notamos que la descompensación corneal era más franca, con un engrosamiento corneal en 600 micras, y la cámara anterior visualizamos los precipitados retroqueráticos que habíamos visto en la evaluación clínica, pero la cámara anterior libre de actividad. Se plantea por tal motivo una cirugía triple y al no tener mayor fibrosis a nivel de la córnea, se decide un trasplante endotelial tipo DIMEC más facomulsificación más implante de lente intraocular. Como protocolo, nosotros en Oftalmomedic para el manejo de las cataratas uveíticas tenemos primero 3 meses de inflamación cero, mantenemos el tratamiento antiinflamatorio de base del paciente, colocamos hidrocortisona 100 miligramos endovenoso 1 hora antes de la cirugía y nuevamente 100 miligramos durante el intraoperatorio. Esta es la cirugía. Vamos a ver que primero liberamos la periferia del botón. Luego vamos a separar el 80% del injerto, vamos a trepanar el injerto y luego ya lo separamos en su totalidad. Y lo dejamos
tiñendo en azul para tener una mejor visualización al momento de inyectarlo en cámara anterior. Pasamos a la catarata, liberamos sinequias, colocamos retractores de iris, hacemos una capsulorhexis amplia, se realiza la facomulsificación, en este caso por divide y conquista, y se coloca el lente intraocular en saco. Luego realizamos una irectomía inferior para evitar bloqueos con la burbuja tensión. Se realiza la desmetorrexis. Y luego vamos a pasar a colocar el injerto en el inyector y de forma controlada inyectamos este injerto en la cámara anterior para evitar daños. Y con toques a nivel de la córnea abrimos en totalidad el injerto y colocamos, una vez que nos aseguramos que esté completamente abierto, la burbuja de tensión para mantenerlo adherido a la córnea posterior. Este es el postoperatorio 1 del paciente. Vemos que tiene una sutura temporal para evitar que el injerto se pierda. El lente de contacto se coloca para evitar o para que la burbuja de gas permanezca más tiempo en cámara anterior y así mantenga el injerto adherido a la córnea. Se encontraba inflamación a nivel de la cámara anterior, pero digamos que lo esperado para el primer día posquirúrgico, el lente también centrado. Le realizamos la tomografía del segmento anterior, visualizamos la inflamación y cómo la córnea comienza ya a disminuir de grosor. Al día 15, el paciente regresa con una mejoría visual franca, mejor corregida de 20/60. Vemos que el grosor corneal continúa en disminución y la cámara anterior notamos que se encuentra completamente libre de actividad y los precipitados retroqueráticos que se veían prequirúrgicos tampoco ya no se encuentran. Pero regresa el día 40 nuevamente refiriendo baja visual con una agudeza de 20/200 y pasamos al examen. Primero visualizamos la córnea pensando en que podía haber algún tipo de falla, pero se encontraba clara, tranquila. Tenía nuevamente precipitados retroqueráticos gruesos. A nivel de la cámara anterior encontramos actividad, inflamación, celularidad y flare en dos cruces. El lente se encontraba centrado, pero ya al encontrar la actividad se cataloga como una reactivación y al ver el segmento posterior con la tomografía de mácula vemos que había desarrollado un edema macular, por lo cual decidimos colocar un implante intravítreo de corticoides. Se realiza la colocación del implante intravítreo de dexametasona y al mes de la colocación del implante, el paciente regresa nuevamente con mejoría franca de la agudeza visual. Todavía al examen encontramos Tyndall, una cruz y la presión se había elevado ligeramente. Se le solicita una tomografía de nervio, vemos que este se encontraba estable, tranquilo y con tratamiento tópico se logra manejar el tema de la presión. Y ya pasando a la tomografía de cámara anterior, vemos que el grosor corneal continúa en disminución. Tenía nuevamente precipitados retroqueráticos finos, pero la cámara anterior libre de actividad tanto de celularidad como de flare. Y la resolución del cuadro del edema macular en la tomografía de mácula. Como todavía notábamos ciertos signos de inflamación, se decide realizar un manejo multidisciplinario junto con reumatología y se decide iniciar pulsos de ciclofosfamida, 1 gramo endovenoso mensual hasta por 6 meses. Este es el paciente 2 semanas después de su primer pulso. La córnea se veía bastante más clara, los precipitados retroqueráticos que se habían visto en la reactivación disminuyeron. Ya podemos comenzar a notar sinequias que se estaban empezando a formar al lente, pero la inflamación ya se encontraba bastante controlada. Entonces tenemos un paciente que en el prequirúrgico con una agudeza visual de 20/400 logramos mejorarla hasta 20/70. El grosor corneal de casi 600 micras logramos reducirlo hasta 538. El segmento anterior que veíamos que tenía precipitados retroqueráticos, luego de los pulsos logramos también controlarlo y el edema macular que se presentó postquirúrgico también ya en resolución. Y ahora vamos a hablar acerca de más o menos cómo se nos presentan a nosotros los pacientes que llegan ya con el diagnóstico o por la inflamación crónica. En caso, por ejemplo, de este paciente, vemos que él inicia el cuadro ya en el 98 con el trauma ocular, pero ya este paciente desde 2019 comienza a presentar episodios de ojo rojo, que no le toma importancia y recién en el 2022 que él siente baja visual es que llega con nosotros, pero ya vemos que presenta complicaciones de una uveitis crónica, cinequias posteriores, hipertensión ocular, edema macular cistoideo y ya para el 2023 con descompensación corneal y la catarata uveítica. Y en el 2024 ya nosotros realizamos la cirugía triple. Vamos a revisar un poquito de la catarata uveítica.
Primero debemos tener en cuenta que la catarata va a ser una complicación de la uveitis. En este estudio, que tiene 3.000 pacientes estudiados, comparan las complicaciones que presentan y vemos que las tres complicaciones más frecuentes van a ser catarata en primer puesto, hasta con un 35% de los pacientes, edema macular e hipertensión en un 20% en promedio, y también se describe la descompensación corneal como una complicación frecuente, pero en menor grado, con un 1%. También importante en este estudio, compara aquellos pacientes que tenían corticoides versus aquellos que no utilizaban corticoides y qué tanta incidencia o aparición de catarata tuvieron. Y aquellos pacientes que presentaban uso de corticoides sí tenían un mayor porcentaje de aparición de catarata. Sin embargo, esto no fue estadísticamente significativo, por lo cual plantea la hipótesis de que quizás los corticoides no sean tan culpables de generar cataratas uveíticas y sea más la inflamación en sí. Y concluye que más bien dependiendo de la etiología es la frecuencia que se van a presentar las complicaciones. Y disgregando más o menos por etiología, vemos que en caso de oftalmía simpática, el 73% de los pacientes van a formar catarata, es decir, es una complicación bastante frecuente en estos pacientes, y en caso de edema macular cistoideo, el 50%. Entonces nos surgen diferentes preguntas, ya que un tercio de nuestros pacientes que tengan uveitis van a desarrollar catarata uveítica. ¿Debemos operar a estos pacientes? En este artículo de revisión compara según diferentes etiologías cuál es el pronóstico visual que van a tener luego de la cirugía, y menciona que, por ejemplo, patologías como la heterocromía de Fuchs, el BKH o toxoplasmosis van a tener un pronóstico bueno después de la cirugía, a diferencia de aquellos pacientes con artritis idiopática juvenil, oftalmía simpática o enfermedad de Behçet, donde por el contrario tienen un pronóstico más reservado. Y nos quedaría más bien la duda si es que en estos pacientes deberíamos operarlos o no. Pero siguiendo con la revisión, en otros estudios tenemos que, independientemente del tipo de uveitis que presenten los pacientes, cuando son sometidos a cirugía de catarata por facomulsificación e implante de lente, al año del seguimiento, el 80,6% de estos pacientes van a tener una agudeza visual mejor corregida, superior al 20/40. Y en este otro estudio, haciendo un seguimiento más prolongado, en promedio de 3 años, notamos que el 100% de los pacientes van a tener una agudeza visual posoperatoria mejor que la preoperatoria, es decir, el 100% de los pacientes mejora, y de estos el 70% logra una agudeza visual mejor del 20/40, y el 30% que mejora, pero no en este rango, se debe a, por ejemplo, cicatrices maculares, atrofias ópticas, membranas o edema. Si ya sabemos que nuestro paciente va a mejorar, debemos operar. Y ahora nos surge la duda de cuándo debemos operar a nuestro paciente. Sabemos que ya desde el 96 el doctor Foster hablaba de tener un paciente con inflamación cero de por lo menos 3 meses. Sin embargo, hace hincapié que dependiendo de la etiología, este tiempo podría variar. En otros estudios vemos ya, por ejemplo, por etiologías, en este caso de BKH, vemos que en estos pacientes se realizó una comparación de una quiescencia de 1 mes versus una quiescencia de 3 meses, y realmente no encontró diferencias significativas en cuanto a agudeza visual y número de complicaciones luego de la cirugía. A diferencia, por ejemplo, de en enfermedad de Behçet, donde compararon periodos de quiescencia de 1 año, más de 1 año y menos de 1 año, y ahí sí encontraron diferencias significativas en cuanto a mejor agudeza visual luego de la cirugía. Sin embargo, hacen hincapié en que en todos los casos, independientemente de si fue 1 año o más de quiescencia, todos los pacientes tuvieron una mejoría visual. En general, aceptamos 3 meses como periodo de quiescencia. Y ahora debemos saber cómo debemos operar a nuestros pacientes. Primero, debemos realizar un examen oftalmológico previo a la cirugía exhaustivo, ya que sabemos que nuestros pacientes con uveitis van a tener diferentes escenarios que se van a presentar durante la cirugía. Podemos tener pacientes que tengan queratopatías en bandas, precipitados retroqueráticos, atrofias de iris, sinequias, que es bastante frecuente, o membranas pupilares, y debemos ingresar a la cirugía habiendo evaluado correctamente a nuestros pacientes para poder afrontarlo de manera exitosa en el intraquirúrgico. Luego, mencionamos que debemos tener un manejo antiinflamatorio que debemos iniciarlo desde antes de la cirugía.
mencionamos corticoides sistémicos, ya sea prednisona bioral o metilprednisolona de forma endovenosa. Y en caso que el paciente no sea apto a corticoides sistémicos, por ejemplo, pacientes diabéticos mal controlados, se puede usar de forma local, ya sea con inyecciones intravítreas, intracamerales, subtenonianas o subconjuntivales. Todo esto de forma antes de la cirugía. En este otro estudio que vamos a analizar o compara el éxito de la metilprednisolona versus la prednisona bioral como tratamiento antiinflamatorio prequirúrgico, notamos que la metilprednisolona endovenosa va a generar menor complicaciones como edema macular cistoideo en el postquirúrgico, y vamos a tener que con estos pacientes con metilprednisolona van a tener una agudeza visual mejor al 20-40 en mayor porcentaje que si se realiza con prednisona bioral. Luego que ya sabemos que debemos manejar la inflamación desde antes de la cirugía, debemos saber por qué técnica debemos operar a estos pacientes. Y comparando las diferentes técnicas, tenemos que, por ejemplo, la disectomía vía pars plana va a lograr una agudeza visual mejor al 20-40 solo en el 40% de los pacientes, a diferencia de por extracción extracapsular el 73% y siendo de elección con el 76% por facomulsificación. Luego debemos colocar el lente intraocular y seleccionar qué tipo de lente vamos a escoger. En este artículo se revisó diferentes tipos de lentes, comparó diferentes tipos de lentes y vemos que los lentes acrílicos, sobre todo versus los de silicona, van a ser los que tengan mayor ganancia en cuanto de líneas de visión, y comparando los efectos adversos y complicaciones que se presentan luego de la cirugía, son los lentes acrílicos también los que tengan menor riesgo relativo. Sin embargo, también sabemos que en este estudio los artículos revisados realmente fueron muy heterogéneos, se compararon diferentes tipos de lentes, por lo que da poca certeza de los resultados, pero es posible que tengamos una mejor ganancia en agudeza visual y complicaciones prefiriendo lentes acrílicos. Y finalmente, ¿qué debemos controlar en nuestros pacientes que se sometan a cirugía? Este artículo nos va a mostrar las complicaciones más frecuentes en el posoperatorio, teniendo en primer lugar una reactivación con uveitis o flare. Vamos a ver que este riesgo es mayor los 2 primeros años luego de la cirugía y está estrechamente relacionado con el periodo de quiescencia que tuvo el paciente en el prequirúrgico. Otra complicación importante es el edema macular cistoideo, vemos casi en un 12%, y este tiene la particularidad que va a tener dos picos de presentación. El primer pico al segundo mes luego de la cirugía y el segundo pico al séptimo mes de la cirugía. Entonces, vamos a ver que las complicaciones que se presenten en estos pacientes, a diferencia de los pacientes que se someten, por ejemplo, a cirugía de catarata senil, estas complicaciones van a ser en un tiempo mayor, por lo que el seguimiento prolongado es necesario en nuestros pacientes uveíticos. Luego, tenemos que tener un manejo antiinflamatorio también luego de la cirugía, continuar con el manejo inmunosupresor de base, añadir corticoides y AINES tópicos, y se plantea la posibilidad de añadir incluso corticoides bioral. Y en caso de implantarlos, y asimismo los corticoides tópicos, la reducción de la dosis debe ser lenta y evaluando cada paciente por particular según su evolución clínica. Y finalmente en este estudio analizaron el edema macular cistoideo posquirúrgico que presentaron los pacientes y se dieron cuenta que aquellos pacientes que tenían previa a la cirugía episodios de edema macular tenían un mayor riesgo de presentarlo también en el posquirúrgico, siendo, o mejor dicho, independientemente del tipo de antiinflamatorio que se utilice en el prequirúrgico. Entonces, a modo de resumen, sabemos que nuestra evaluación o nuestro cuidado con estos pacientes debe iniciar desde el preoperatorio, seleccionando adecuadamente a nuestro paciente, esperando el periodo de quiescencia mínimo de 3 meses antes de la cirugía e iniciar con antiinflamatorios. Luego, en el intraquirúrgico, preferimos lentes acrílicos, ir preparados para cualquier complicación en el intraquirúrgico, por ejemplo, necesario retractores de iris en caso de sinequias, y nuevamente también antiinflamatorio en el intraquirúrgico. Y en el posoperatorio, el manejo también con antiinflamatorios, ya sea tópicos, se puede agregar incluso bioral. En caso de tener edema macular cistoideo, podemos usar perioculares o intravitreos. Y si es que este edema macular es refractario, podemos usar anti-VEGF u otro tipo de tratamiento como metotrexato intravitreo. ¿Y en qué pacientes debemos tener un seguimiento aún más estrecho y aún más
y una antiinflamación aún más agresiva en aquellos pacientes de alto riesgo, que van a ser pacientes jóvenes, crónicos, que tengan patologías en segmento posterior o que tengan historia de edema antes de la cirugía. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Palacios, por su presentación. Bueno, nos recuerda que siempre es difícil manejar una catarata uveítica y mientras piensa sus preguntas o comentarios, yo quisiera reflexionar acerca de eso que está insinuado, pero no totalmente explicado. Y es, ¿qué entendemos por 3 meses de uveitis inactiva? Porque ahí es donde el espacio es demasiado grande. Fíjense por qué. A veces tú tienes una uveitis anterior y no ves células, pero tienes un flare que te parece mínimo o ausente, y cuando estás en Europa los pasan por el flare meter y se dan cuenta que ese flare que a ti te parece trazas o mínimo, lo puedes rebajar aún más, porque tienes ese contador de centelleo que te gradúa el flare o tiende al albuminoide desde 0 a 120 o 150. Entonces, cuando tienes equipos auxiliares en uveitis anterior, descubres que lo que tú pensabas que era inactivo no está totalmente inactivo. Y además han presentado una de las patologías más difíciles de manejar, que es la oftalmía simpática. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo sé yo que efectivamente este ojo está frío? Y si volvemos a mirar, y ahí ruego que me disculpen porque es mucho más fácil ser general al final de la batalla, pero en presencia de un OCT de muy buena calidad, no voy a decir la marca, pero yo sé con qué OCT tomaste eso, ese OCT da una muy buena imagen de coroides. Y la oftalmía simpática, siendo hermana de la uveitis de Foco y Anagui-Arada, acostumbran tener una actividad oculta coroidea. Entonces el clínico ve un ojo que está Tyndall negativo, un vítreo limpio, una retina que se ve fantástica, incluso pudiera no tener edema de mácula. El paciente está sintomático, pero tú miras esa coroides y esa coroides está o engrosada o infiltrada. Y una de las imágenes preoperatorias da la impresión de que esa coroides no está del todo limpia. Entonces uno dice, yo clínicamente vi el ojo inactivo, pero tal vez había un poquito de actividad subclínica. En Sudamérica probablemente no podemos tomar esa decisión de la mejor manera, porque los europeos tienen la angiografía con verde y endocianina, que les da una certeza absoluta, pero cuesta una fortuna, ¿no es cierto, Amelia? Doctora Palacios, la verde endocianina prácticamente en Chile no la encuentras. Cuesta $250 o más el examen. Entonces a veces uno cree que tiene su uveitis inactiva y hay un poquito de inflamación que te predice que vas a tener esas reactivaciones al mes 2 y al mes 7, como es tan bien hecha la hermosa revisión que nos has dado. Así que dejo eso para el debate o la reflexión de cada uno. Sí, y yo creo que esto, pues cuando uno comenta después de que pasamos el examen, ya ve todo más claro. Creo que debimos haber sometido a este paciente no solo a inmunosupresores, de repente también a biológicos. ¿Por qué? Porque era un paciente de alto riesgo, un paciente con ojo único, con una visión muy baja. El otro problema que tenemos acá en el Perú en el manejo de estos pacientes es que son pacientes de provincia. Y pues van bien, ustedes vieron que más o menos al mes y medio estaba limpio, estaba tranquilo, seguía con su tratamiento inmunosupresor, pero viajó a su provincia y regresó solo cuando le disminuyó la visión. Y ya vemos que había inflamación, ya vemos que había sinequias, ya vemos que había hasta edema macular. Entonces, ese es nuestro problema acá en Perú. No sé, Pero Perú algún es un país comentario de más. gente, Perú es un país de gente bien comportada, porque aquí en Chile el paciente se vuelve a su provincia y abandona la terapia porque se da de alta por sí mismo. Sí, muchas veces los pacientes hacen lo mismo. ¿Por qué? Porque
ellos mismos aprenden a manejar su inflamación, aprenden a manejar el ojo rojo y pues muchas veces inclusive presionan, doctora, pero ya debo irme de alta. Ya vamos a ver también esa parte en la siguiente presentación que me corresponde. No Bien. sé La esto. doctora Gracia levantó la manito para hacer un comentario, por favor. Yo quería hacer un poco un comentario, de pronto un poco alejado del tema, pero igual muy interesante teniendo en cuenta el caso que nos ha presentado Pamela. Eh, las fallas endoteliales primarias directamente por una uveitis realmente son bastante raras. Suelen estar más que todo asociados a pacientes que ya han sido operados o de catarata o de glaucoma, por ejemplo, secundarios a una uveitis, o por ejemplo, pacientes que tienen presión intraocular también secundaria a la uveitis. Entonces, esto me pareció, digamos, que un dato bastante interesante, sobre todo teniendo en cuenta el contexto en el específico de este paciente, que es un paciente con oftalmía simpática, que como muy bien ya lo expresó el doctor, es una de las uveitis, digamos que más difíciles de controlar, y me parece muy interesante también esos alcances que nos ha dado, doctor, de esa actividad un poco oculta que pueden tener estos pacientes. Y bueno, también tener en cuenta que, por un lado, se decidió más que todo hacer un trasplante endotelial, también teniendo en cuenta que un trasplante penetrante en un paciente con uveitis no es que no se pueda realizar, hacerlo realmente es lo más fácil. Lo difícil va a ser manejar la inmunogenicidad, sobre todo en pacientes que ya tienen tan alterada su inmunidad y que pueden tener una supervivencia supremamente mala. Entonces, también teniendo en cuenta eso, fue que decidimos irnos por un trasplante endotelial, teniendo en cuenta que puede tener menos carga inmunogénica, pero sabemos que las uveitis siempre van a estar acompañadas de inflamaciones y complicaciones que sabíamos que teníamos que enfrentar posteriormente. El otro punto que nosotros discutimos mucho fue si hacer en una segunda opción el DIMEC, pero llegamos a la conclusión de que haciéndole solo la cirugía de catarata no íbamos a mejorar mayormente la agudeza visual por el edema de la córnea, que cada vez era mayor y era progresivo. Entonces se decidió hacer esta cirugía triple. Doctor Gustavo, no sé, algún comentario. Ahí lo veo pensativo y No, estoy escuchando, estoy aprendiendo. Creo que la exposición es muy interesante, pero en uveitis generalizar es muy complejo. Si yo voy a esperar que mi paciente esté totalmente inactivo para decidir una cirugía, no lo voy a operar nunca más en la vida. Generalmente es muy difícil determinar la inactividad. Pensemos que la iridociclitis de Fuchs, por ejemplo, que es la catarata más común y frecuente que hacemos en uveitis, jamás va a estar inactiva. Y muchas veces como consecuencia de esperar la inactividad en patologías que no se van a inactivar nunca por completo, llegamos a un estado demasiado avanzado de estas cataratas. Entonces, creo que no todas las entidades deben esperarse la inactividad completa. Por supuesto que en el ARADA sí, por supuesto que en la simpática también, pero esto no es lo mismo para el Fuchs, no es lo mismo para la uveitis intermedia, porque son patologías que nunca van a lograr estar absolutamente inactivas. Sí estoy totalmente de acuerdo con el edema macular cistoideo, paciente que tuvo edema macular cistoideo, yo de regla, todo paciente que ya tuvo edema macular cistoideo, le hago una intravítrea de triamcinolona la semana previa al procedimiento de la cirugía de catarata, porque lo va a hacer siempre, por lo menos mis pacientes los hacen siempre, cuando me olvido o desestimo esta prevención. Y el otro punto es la colocación de un lente intraocular. La colocación de un lente intraocular no es ni a todos, ni a ninguno, ni siempre, ni nunca, porque es absolutamente individual para cada paciente. Así como los faquistas ven qué paciente va o no va con tórico, rango extendido o multifocal tórico, se dedican a esto un montón de tiempo. Imagínense en uveitis individualizar al paciente que tiene que llevar o no un lente intraocular. Es muy complejo
Y hay algo que yo sí transmito siempre. Yo jamás me arrepentí de no poner un lente y tengo muchísimos casos en los que estoy profundamente arrepentido de haberles puesto el lente. Así que ante la duda, no poner un lente. Y sobre todo en un paciente como los que nos pasa a todos en Latinoamérica. No es que en Chile pasa o en Perú pasa. Esto es muy de Latinoamérica. El paciente vive en el campo, en el monte, en el desierto, no vuelve más. Y la verdad que si el paciente quedó afáquico, es un problema menos. Es un problema de riesgo mucho menor, porque incluso aquellos pacientes que han tenido compromiso vítreo y membrana ciclítica, la facovitrectomía con la extracción completa de los restos capsulares y todo el vitrio, porque hay dos elementos que no puedo prescindir, la mácula y la córnea. El resto, todo es prescindible. Y estos pacientes con uveitis crónicas recalcitrantes, de difícil manejo y de difícil seguimiento, es mucho menos peligroso dejarlos afáquicos con un +13 y sobre todo en un ojo único. Yo acá son situaciones en las que no dudo. Mira, Gustavo, Perfecto, estabas más despierto de lo que nos habíamos imaginado. súper. Y acá son casi las 11 de la noche. Uy, me falta a mí, ¿ah? Yo Enzo, ya me cené y falta tomé todavía. 2 copas de vino tinto. A ver Amelia, si, tú partes en cuanto quieras. Nosotros y si estamos me da listos. para compartir, interesante el caso. Yo sí pienso que ha sido muy provechoso y denme, si puedo resumir en solo 10 pasos, como dice Enzo. Primero, agradecer al capítulo de UVEA de darnos esta oportunidad de traer pues nuestra experiencia. Estos son los pacientes que llegan muchas veces crónicos. Esta es una señora con artritis reumatoidea, queratopatía en banda, una membrana pupilar, una catarata y sinequias periféricas. Luego de la cirugía, observen ustedes, la membrana todavía queda, sí tiene una ventana como para tener visión, mejoró a 20/70, pero estos son los casos difíciles que llegan para ser tratados y mejorar su visión. Acá hemos puesto cirugía segura, 10 pasos, y los vamos a ir tratando progresivamente. Yo diría, lo primero, conoce a tu paciente. Y al conocer al paciente, nosotros vamos a saber muchos datos. Recuerden que vamos a pasar a hacer una asesoría al paciente. ¿Por qué? Porque vamos a dar a conocer qué es lo que tiene, cuáles son las complicaciones, cuál es su diagnóstico, explicarles a muchos de ellos los factores de riesgo que ya los mencionó la doctora. Y lo más importante, cuando es ojo único, y muchas veces nos toca eso. Decir esto es diferenciar la cirugía de catarata senil, que no tiene estos problemas. Pues, ¿qué origina el problema? Es la severidad del daño estructural. Y yo atribuyo, no sé si el 100% o el 99% a la inflamación crónica. También le damos un rol a los corticoides, pero creo que los corticoides tienen poco que ver. Observen este paciente, una uveitis crónica, un procedimiento previo, a veces hasta una trabeculectomía previa, pigmento detrás de la córnea, que ya nos está hablando de muchos problemas a la vez. Si nosotros recordamos que la coinfección, que la noxa produce liberación de sustancias de citocinas, radicales libres, lisozima, que van a romper la barrera hematoacuosa y van a hacer daño ocular. Acá les pongo a una niña que tuvo uveitis, un AIJ, observen, donde hay sinequia, hay catarata, hay lesión necrotizante de la cápsula del cristalino y luego la presencia de fibroblastos y fibrocitos. ¿Para qué? Para resolver este problema. Ese es el meollo del asunto y la catarata. Este es un artículo
que es escrito en un grupo de pacientes con glaucoma uveítico y glaucoma de ángulo abierto. Midieron las citoquinas proinflamatorias y en los de uveitis estaban elevados. También los factores que favorecen la fibrosis estaban elevados en cámara anterior. Entonces, ¿qué produce la inflamación, la reacción, la membrana, las sinequias? La inflamación. Entonces, pues debemos hacer una lucha contra la inflamación. Observen esta membrana hasta vascularizada visualmente. Y en este otro paciente, muy hábilmente el médico que lo vio hizo una midriasis y le salvó de un bloqueo pupilar. Este es el examen de un paciente nuestro de patología. Observen ustedes la cantidad de fibroblastos a este nivel y la vascularización de los mismos. Entonces, debemos evitar este paso o esta complicación que se llama catarata. Y conociendo al paciente debemos saber que esto da a gente joven de ambos sexos. En el Perú vienen de diferentes partes, no tenemos una que sea más que la otra, y de provincias. Los tipos de uveitis, el más frecuente es el anterior, pero recuerden que la panuveitis, la posterior y la intermedia nos traen mayores dolores de cabeza. También tenemos que saber, ya lo dijeron, el diagnóstico preoperatorio. Para mí, lo más importante es definir, ¿es infeccioso o no es infeccioso? Los más difíciles de manejar son los no infecciosos. Y entre ellos, como ya dijo la doctora Pamela, las artritis idiopáticas juveniles, las artritis del adulto, mejor van la heterocromía de Fuchs. Las infecciosas tienen mejor pronóstico porque no van a hacernos recaídas. ¿Y cuáles son las complicaciones preoperatorias que encontramos? Producto de la inflamación, sinequias posteriores, seclusión pupilar, edema macular cistoideo y luego las que le siguen. Si nosotros vemos eso, ¿qué le diremos al paciente? Si el paciente pregunta, ¿cuál es el pronóstico de mi visión, de mi globo ocular? ¿Voy a volver a ver? ¿Me va a mejorar esto? Son preguntas muy difíciles y a veces impredecibles. Y saber que hay éxito. A nivel de muchos reportes, nosotros encontramos hasta el 58%. Y decir pues que las expectativas visuales no son como en la subespecialidad de córnea o segmento anterior que va al 20/20. Son limitadas, pero mejoran la visión. La doctora Pamela dijo, mejora al 100%, le cambia la vida al paciente. Entonces, nunca dejemos de luchar, de apostar por un paciente que tiene este problema, porque no sabemos cuál será el resultado final. Ya lo dijo la doctora, lo que tendría que agregar es que las artritis idiopáticas juveniles, los ojos con hipotonía, los ojos que tienen probablemente una membrana ciclítica, los niños menores de 10 años, las uveitis recurrentes, crónicas y la oftalmía simpática entre ellas. Acá tenemos un cuadro del doctor Foster y el doctor Rodríguez, a donde ponen el 83% de visión 20/40 en Fuchs, pero complicaciones, hipertensión, mientras que en las idiopáticas puede llegar al 67%, pero vean, edema macular, membrana ciclítica, hipotonía. Es muy pertinente lo que hacían de comentario a veces de no poner lente intraocular. Y vemos, este es un paciente con heterocromía de Fuchs, es fácil la dilatación, el abordaje de la catarata, pero en estos casos se presenta un sangrado muy tenue que no es significativo. Ustedes observen acá en la parte superior cómo pinta en algún momento y cae como un chorrito de sangre. No es problema, podemos seguir, hacer una cirugía como la que estamos acostumbrados y la que se maneja mejor en nuestras manos. Estos pacientes son uveíticos, a donde hay que hacer menor
maniobras, usar menor cantidad de energía, etcétera. ¿Para qué? Para evitar inflamación y seguir con nuestra cirugía. Son pacientes jóvenes, los núcleos no son muy duros, entonces vamos a poder hacer una cirugía. Pero sí, al final, sacar o aspirar todos los restos corticales, porque recuerden que las uveitis facolíticas también nos van a dar inflamación. Y si ya tenemos un factor que es una uveitis previa, un ojo que ha sufrido, pues con sumarle mayores factores de riesgo, vamos a tener mayor inflamación. Se continúa, no hay mayor problema, se limpia, se pone el lente en cámara posterior en saco. Vamos a seguir con esto por el tiempo, pero no solo hay eso, las fáciles, estas difíciles a donde puede haber ifema, donde puede haber hipopio, no se puede operar, o si ya presentó seclusión pupilar, un procedimiento antes o una cirugía filtrante, una atrofia a nivel del iris y una membrana, que es difícil. Este es un chico que se atiende por muchos años. Observen la cronicidad no solo a nivel ocular, sino a nivel sistémico. Entonces, no tratemos solos estos pacientes, tratemos con el reumatólogo, que es nuestro mejor compañero para poder luchar contra esta inflamación o estas enfermedades. Este es otro paciente con Bosco-Llana nagarada. Observen cómo está de atrófico y lesionado el iris, con una iridotomía periférica, con otro intento para acá, con atrofia a nivel del iris. Llega con un iris bombé, ustedes ven en el VM, luego de la iridotomía se trata de controlar y dar tratamiento sistémico. Este paciente fue sometido a cirugía. Miren ustedes, la cirugía fue exitosa, pero de un movimiento de manos pasó a un 20-100 y de un movimiento de manos a 20-400. El paciente era totalmente dependiente de otra persona. Con esta visión se liberó. Y ustedes vean el fondo de ojo, cómo está de alterado y cómo no lo vamos a poder cambiar. Pero tenemos que cuidarlo. ¿Para qué? Para evitar recidivas y cronicidad. Esta es otra paciente que tuvo artritis reumática. Llegó con movimiento de manos en ambos ojos, con una cirugía previa de trabeculectomía. Observen acá la iridotomía periférica. La cirugía fue muy bien, pero la agudeza visual que se logró fue de 20-400. Pero no todos son así. Esta es una paciente de 38 años, perdón, de 38 años con un tiempo de enfermedad de 18 años. Llegó cuando ya la habían operado por desprendimiento de retina del ojo derecho en 2 oportunidades, no percepción luminosa. Diagnosticamos una panuveitis crónica, un BKH, una catarata uveítica y un ojo único. Demoramos la cirugía lo más que se pueda. Llegó un momento que la señorita dijo: ya no puedo hacer mi vida. Ella, muy joven, adquirió esta enfermedad, estudió, es profesional, trabaja y no podía seguir con esa visión. En tratamiento con inmunosupresores, entró con una visión de 20-400 y terminó con una visión de 20-25. Una panuveitis recidivante. Llegó con Tyndall, con precipitados retroqueráticos, a pesar de la inmunosupresión. Tuvimos que poner un implante de dexametasona, mejoró, y observen ustedes, pues el fondo de ojo. Estos son los pacientes que nos llegan. Hicimos un estudio en INO, vean ustedes que el 84% más 11, o sea el 96%, 95% llegó en ceguera y baja visión, y el 58% llegó a una visión mejor de 20-40. Sin embargo, pues tenemos todavía pacientes con una visión
baja, pero hay que hacer algo por ellos. Luego de ya saber todo esto, decidir el momento de la cirugía. ¿Cuál es nuestro objetivo? Mejorar la agudeza visual. Antes se decía, esperemos hasta que el paciente lo decida y ya no pueda hacer su vida normal. Ahora hay papers que dicen, en cuanto usted vea una complicación y una dificultad para evaluar y evitar complicaciones, hay que someterlo a cirugía porque va a llegar el momento y no le tengamos miedo. Entremos a hacer la cirugía como está estipulado. Muchos pacientes que tienen enfermedades sistémicas a veces ya no reciben inmunosupresores. En ellos hay que instaurarlo de 4 a 6 semanas antes de la cirugía. Ayudarnos siempre con el reumatólogo. ¿Cuál es nuestro objetivo? Inflamación cero. Y luego ya veremos el tipo de cirugía. La doctora Pamela habló mucho de la facoemulsificación, que estoy de acuerdo. Y yo pienso que muchas veces nos aceleramos a hacer faco más trave, faco más válvula, faco más esto. Entonces, si es necesario hacer una vitrectomía, que sí está muy necesaria, hagámoslo. Pero yo pienso que darle chance a la faco para ver si la presión se maneja o nos da tiempo a luego ponerle una válvula y luego hacer un tratamiento adecuado. Los cuidados preoperatorios. Para mí lo básico es inflamación cero. Si el paciente está con inmunosupresión y esteroides, pues pensemos en la dosis de estrés y pensemos en el tratamiento profiláctico antiinflamatorio. Observen ustedes las sinequias periféricas y centrales, los procedimientos preoperatorios o antes de la operación, que ya son ojos que están sufriendo mucho, y luego prever las dificultades. ¿Cuál es la mayor dificultad en este tipo de pacientes? Llegar al cristalino, llegar a ver la catarata y poderla operar. Ustedes vean, muchos pacientes llegan, como en este caso, con sinequias posteriores, membranas fibróticas, como hemos visto, y hay que hacer la sinequiolisis, liberar con mucho cuidado. Y yo no estaría de muy acuerdo, y yo desaconsejo acá las esfinterotomías. ¿Por qué? Como en el primer caso que les presenté, vamos a ver deformidad de la pupila. Pues esta lámina tiene por objetivo decirles que el doctor Molina, mi profesor, en el año 1986 ya usaba retractores, los hacía con prolene. Y este tope se lo ponía de la banda de los retinólogos. Entonces, pues ya desde esas épocas se luchaba contra este problema. Pero viene la parte quirúrgica, anticiparnos a los desafíos operativos, etcétera. Ya tenemos un paciente con estas características. ¿Qué debemos hacer? Pues primero, yo les diría una anestesia perivulvar, con sedación si es posible. Recordarles que hay que manipular el iris y la posibilidad de complicaciones es muy alta. Y el estrés del paciente, que no nos ayuda, por el contrario, va a jugar en contra de nuestro procedimiento o del éxito. Ya quedamos que la cirugía estándar es la facoemulsificación, menor trauma, la edad del paciente es mucho menor que en las cataratas seniles, la dureza es mucho menor y el tiempo operatorio, la menor manipulación, nos ayuda. Y si nosotros veíamos inflamación cero, dosis de estrés en estos pacientes que ya están recibiendo tratamiento, pues también le damos la dosis de estrés. Evitar la ruptura de la barrera hematocular. Así la digo con toda claridad. Desde el preoperatorio, el intraoperatorio, como la doctora Pamela dijo, pues nosotros damos hidrocortisona 1 hora antes de la cirugía y durante la cirugía. Y en el posoperatorio, esto es muy importante, no dejemos al paciente sin disminución de la droga antiinflamatoria o inmunosupresora. Si es necesario, dar hasta 1 miligramo por kilogramo por día, unas 2 semanas, luego ir disminuyendo. El uso de nepafenaco muchas veces ya no se usa en catarata
senil, pero en estos casos yo les recomendaría porque de todas maneras suma y nos ayuda para el mejor manejo. Estos son trabajos que nos muestran que hay estrés en pacientes que usan corticoides y son sometidos a cirugía mayor. Se busca un corticoide de tiempo corto y con menores problemas adversos. Pues si nosotros vemos, y ya están catalogados los tipos de cirugía, nosotros tendríamos que añadir las cataratas y los glaucomas. ¿Para qué? Para poder disminuir la inflamación. Este es otro trabajo que igual tiene la clasificación, dice lo mismo, pero tenemos que añadir la catarata y el glaucoma para los mejores resultados. Y a nivel oftalmológico, pues el doctor Chen nos dice, que podemos usar corticoides, son nuestros bomberos en el pre, en el intra y en el posoperatorio. ¿Para qué? Para evitar la inflamación. Esta es una señora con artritis reumatoidea. Observen ustedes la pupila, las sinequias periféricas y cómo el iris ha perdido tanto pigmento que se va hacia la pupila, hacia la membrana y también seguro se está yendo al ángulo camerular. Entonces los problemas que vamos a tener. Este es en el posoperatorio, observen ustedes, no hacemos pupilotomía. ¿Por qué? Porque nos deforma la pupila, no hacemos esfinterotomía. Y las sinequias periféricas como que han liberado. Y si nosotros vemos mucho más de cerca, es un ojo que ha sufrido mucho, hay atrofia, hay congestión, hay esto, ¿qué les puedo decir? Una reacción de un sufrimiento inflamatorio persistente. Y si vemos días después, ya se ve la atrofia del iris, se ve la liberación de pigmento que nos va a traer otros problemas que lo debemos prever. Esta es otra paciente de Bosco y Anagarada, este ojo ciego totalmente, este ojo con una catarata, y la sometimos después de todo esto a una cirugía. Acá vamos a ver cómo teñimos primero, luego ponemos la viscoelástica, tratamos de liberar las sinequias, no pupilotomía, ahí hay una membrana que tenemos que liberarla para que la pupila pueda abrirse o expandirse. Si hay una membrana que está retrayendo eso, va a ser imposible. Hacer movimientos muy suaves, si no se puede con una tijera de retina entrar y cortar la membrana, no cortar el esfínter de la pupila. ¿Por qué? Porque nos va a deformar como en el primer caso que yo les presenté. Ya no hago pupilotomía, solamente liberación de la membrana, que es importante. Y luego la mando a patología. Ahí estamos haciendo expansión de la pupila. Observen que abre, pero luego se retrae. Vamos a poner retractores de iris y vamos a hacer la exposición de la catarata. La parte difícil en este manejo es llegar a la catarata y que podamos trabajar cómodamente como en una cirugía blanca. Una vez que hemos puesto, vamos a lavar y luego de lavar el viscoelástico vamos a poner nuevamente el azul. ¿Para qué? Para poder visualizar nuestra cápsula. A veces las cápsulas son fibróticas y vascularizadas, las he tenido, que hay que cortarlas con la tijerita de retina, que es la que muy bien se adapta en estos casos. Luego se procede a la cirugía de la catarata tal cual lo hacemos, conocemos, es nuestra mejor técnica. Aspirar lo más que se pueda los restos corticales. Les decía anteriormente, pues también inflaman y no sumemos esa inflamación. El lente intraocular irá en saco y luego retiramos los retractores.
A los 3 días, no pudimos tomar la foto al día siguiente, observen ustedes, la pupila está redonda, hay muy buena visión, pero quiero recalcarles, tienen que seguir con el tratamiento de los corticoides, dependiendo del caso. Se puede dar hasta 1 por kilo por día, la prednisona y el nepafenaco, y controlar muy de cerca. Queremos evitar estas complicaciones que ya se hablaron. Del lente intraocular no voy a entrar más, pero tenemos que controlar. Ya el doctor Goodman nos dijo, más vale dejarlo afáquico que fáquico, que pseudofáquico. ¿Por qué? Porque luego nos va a traer estas complicaciones, pero dependiendo del diagnóstico. Este es un trabajo que escribe el doctor Cunningham y dice, ¿no? ¿En quiénes desaconseja? Muy gentilmente en niños muy pequeños con uveitis activa, que no responden al tratamiento, en ojos hipotónicos, con rubiosis, o una uveitis que el diagnóstico no está muy claro, o que el primer ojo ya se complicó y solo nos queda la segunda opción a donde no debemos perder. Entonces, en estos casos va mejor la afaquia. Y pues ponerlo el lente dentro de saco, porque si lo ponemos al surco, podemos tener 2 cosas. Uno, que se reactive, o sea, algo que irrite y reactive la uveitis, que suba la presión intraocular y que a veces se acompañe de ifema. Lo conocen ese síndrome. O en niños, miren este niño con AIJ, que pues le pusimos un lente de PMMA, esto ya tiene mucho tiempo, queratopatía en banda, hizo una subluxación a cámara anterior. ¿Y quiénes son nuestros aliados? Los esteroides, los bomberos. Los podemos poner sin miedo en cámara anterior, en cámara posterior, acá están las dosis, o poner un implante. Yo inicialmente tenía mucho temor de usarlos por la presión alta, pero yo creo que nos va a llevar a la ceguera no una presión alta, sino una uveitis mal manejada. Y si pues sube la presión, usemos los antihipotensores para regular. Y si no regula, será una cirugía y tenemos tan buenos glaucomatólogos que nos van a dar la mano y nos van a ayudar. Observen ustedes acá un implante de válvula. Entonces, no hay que tenerle miedo. Si seguimos, vamos a estar al día siguiente de nuestra cirugía, primer día quirúrgico, qué sorpresa. ¿Qué es lo más importante? Evaluar la presión, si hay fibrina o hay miosis. La fibrina es lo que más miedo le tengo. Eso sí, le tengo miedo. Esto es una paciente con AR, artritis reumatoide, que por X motivos no le pusimos el endovenoso y cuando revisamos al día siguiente había fibrina. Y qué pena, qué fastidio, qué impotencia. A estos hay que manejarlos reforzando las dosis antiinflamatorias e inmunosupresoras, como dice en el paso 8. Sabemos que el trauma en un ojo de alto riesgo con uveitis nos va a producir ruptura de la barrera hematoocular. Y esto nos va a llevar a una inflamación severa mayor que un paciente que tiene una catarata senil sin antecedentes o comorbilidad. Y para esto hay consenso. El tratamiento ideal son los esteroides. Los esteroides son un puente. No es para quedarnos con eso, es un puente para luego seguir con los ahorradores de corticoides. Realmente no existe un algoritmo definido. ¿Por qué? Porque son pacientes muy difíciles de manejar, no hay un número suficiente, etc. Pero hay consenso de que debemos usarlos. En este trabajo solo les quiero hacer ver, pues que usaron esteroides en el intraoperatorio. Posteriormente, ellos hacen un manejo agresivo de la inflamación, el continuar con inmunomoduladores y esta última parte dice la terapia tópica por más tiempo que una catarata no uveítica. En las cataratas uveíticas tenemos que reforzar y tenemos que saber que son más propensas a inflamación y tenemos que estar atentos. Pero
vienen las complicaciones. Ya lo dijo la doctora que me antecedió, la complicación más grave es la recurrencia de la uveitis. Observen ustedes cómo vemos precipitados acúmulos de células sobre el lente intraocular, una capsulorrexis que se va constriñendo, etcétera, y en el polo posterior un edema macular. Esto lo debemos manejar lo antes posible. Si no se puede por vía sistémica y no obedece, pues la vía intraocular con los implantes. Y si el paciente no puede o no está a sus posibilidades, los corticoides en el piso de la órbita. Yo los uso mucho los transeptales más que los subtenonianos, porque es más fácil. Y pues la otra complicación es la opacidad de la cápsula posterior. En este estudio que hicimos, observen ustedes, posoperatorio, sinequias, opacidad de cápsula posterior. Es la traducción del proceso inflamatorio persistente. Este es un trabajo de edema macular en un grupo de pacientes de cirugía de catarata, todas las cirugías de catarata. Y observen que aparece uveitis y el riesgo relativo es de 2.8, cerca de 3 veces. Entonces, busquemos, esperemos, como en el caso que presentó la doctora Palacios, a donde ya había hecho un cuadro de edema macular cistoideo y repitió. Este es un paciente justamente pseudofáquico al que le pusimos repetidas veces dexametasona intravítrea. Observen ustedes el edema y luego la resolución. Son sensibles. Adiós, gracias. Esta es la 5ª vez, pero ya va por 8 Osurdex. Ojo único, paciente joven que trabaja, se desarrolla como cualquier otro profesional y es necesario controlar. Este es un trabajo a donde ponen este implante en niños, preserva la visión y la presión intraocular está estable. Las inflamaciones están controladas, entonces no tengamos miedo al uso de corticoides porque sube la presión, porque trae otras complicaciones. Las complicaciones de uveitis lo van a llevar a la ceguera, pero las complicaciones de la presión las podemos manejar. Y finalmente, ¿cuándo damos de alta a nuestros pacientes? ¿O es que no debemos dar de alta? ¿Hay que hacer seguimiento? Etcétera. Yo les diría, hay que hacer un seguimiento prolongado. Darnos un tiempo, explicar al paciente, hacerlo razonar, decirle de qué enfermedad se trata, cuáles son los riesgos y cuáles son las complicaciones futuras que pueden venir. Recuerden que el edema macular cistoideo puede ser, como lo dijo la doctora, a los 2 meses, a los 7 meses o a mayor tiempo. Entonces, tenemos que evaluarlo. Este es un resultado del manejo del edema macular uveítico. Observen el seguimiento de 2 a 7 años, pero hay pacientes que llegan a 10 años. Yo les diría, estos pacientes tienen que ser seguidos de por vida, de acuerdo al diagnóstico. ¿Y qué nos llevamos a casa finalmente? Nos llevamos a casa de que, pues, la cirugía mejora la agudeza visual del paciente y son exitosas en nuestra experiencia. Requiere un diagnóstico etiológico de qué uveitis estoy hablando y cuál es el pronóstico, cuál es el futuro por el diagnóstico. Y decirles nuestra constante lucha contra la inflamación en el preoperatorio, en el intraoperatorio y en el postoperatorio, el más importante. Hay consenso del uso de corticoides como un puente y luego continuar con un tratamiento inmunosupresor o biológico de acuerdo a la necesidad de cada paciente. El seguimiento a largo plazo es fundamental. Va a evitar complicaciones y pérdida de la visión. Y les traigo acá un collage de muchos pacientes. Observen ustedes las opacidades de membrana, de la cápsula posterior, las deformidades de la pupila, etcétera, que las vamos mejorando. Muchísimas gracias.
Extraordinaria presentación, Amelia, qué lindo. Eh, no es una u otra de las 10, tenemos que hacer las 10. Aquí esto es como una escalera en que no puedes perder ningún peldaño ni saltarte pasos. Eso es cierto. ¿Alguno de los participantes quiere hacer comentarios por mientras? Gustavo, por favor. Una observación que me gustaría hacer es que sobre estos ojos que Amelia mostró, donde no vemos el fondo de ojo, la pupila está completamente sinequiada y con membranas, el trabeculado ya no funciona y la presión preoperatoria no es alta. Mucho cuidado, porque si no tenemos trabeculado y el ojo está bloqueado y la presión no es alta, tenemos tres motivos si la ecografía es normal. O tenemos una tracción de los cuerpos ciliares, o tenemos una atrofia de los cuerpos ciliares. Dos motivos. Entonces siempre yo, de rutina, a estos ojos les hago una VM. ¿Por qué? Porque yo tengo que estar preparado para un postoperatorio o para decidir directamente no operarlo. Porque si el paciente tiene atrofia de los cuerpos ciliares y por eso no tiene presión, voy a llevar el ojo a la tisis con la cirugía. Ahora, si el paciente tiene una tracción de los cuerpos ciliares, después que yo hice la facovitrectomía, liberé los cuerpos ciliares y los cuerpos ciliares empiezan a funcionar, tengo que tener una válvula en el cajoncito preparada, porque ese ojo que no tiene trabeculado, 15 o 20 días después, va a tener 60 de presión. Así que un consejo que yo doy, y que lo hago de rutina en este tipo de ojos, donde no puedo ver el polo posterior, la ecografía es normal y la presión ocular es baja, hacer siempre una VM. Otra cosita que quería decir era con respecto a los lentes. A mí me da muy buen resultado el hidrofóbico con superficie heparinizada, porque a estos lentes no se les pega nada. A los de acrílico comunes uno siempre va a ver que se van a llenar de precipitados, ¿no? Sobre todo en el Fuchs, en las más comunes. Así que si se puede utilizar un lente hidrofóbico con superficie parinizada es mucho más recomendable en estos ojos. Totalmente de acuerdo con Amelia que si el lente no va en el saco, no lo pongan. Listo. El lente o va en el saco o no va. Después lo manejan en terapia eso, no sé. Pero porque uno se quedó con el lente en la mesa de cirugía. Pero si no lo van a poder poner en el saco, no lo pongan porque es para problemas. Así Si se te que, rompe la cápsula, lo dejas claro, sin rompen lente. cápsulas, son ojos que aparte tienen muchos riesgos, ¿no? Cuando uno empieza a despegar las membranas, etcétera. Y por último, decir que el objetivo de la cirugía de catarata en este tipo de pacientes no es solamente mejorar la visión, es que yo pueda ver el polo posterior. Porque en muchos de estos pacientes yo el diagnóstico lo pude hacer después de operarlos. Es así. Correcto, Gustavo, creo que estamos de acuerdo en el uso del VM. Yo creo que tenemos que incentivar a las nuevas generaciones que lo usen más seguido, porque sí nos da una información valiosa. Lo que yo también les diría en esos ojos que no podemos ver, que la visión es muy baja, un movimiento de manos o a veces percepción de luz, esto, pedirles un electroretinograma multifocal y un potencial evocado visual. Eso también nos ayuda a que el paciente comprenda la dificultad que tenemos y la gravedad de su caso, porque cuando lo operemos y no mejore como él piensa, pues muchas veces puede haber decepciones. Eso nos ayuda bastante. Estoy de acuerdo contigo. Sí, ojo con las expectativas que se le generan a estos pacientes. Igual
en esto creo que coincidimos todos, Enzo, Amelia, deben coincidir todos los que hacemos uveitis, que el paciente que llega con tan mala visión a un consultorio, como es la visión de bultos o de proyección luminosa, que después de una cirugía de catarata obtiene la visión de bulto turbia a bulto nítida, está mucho más agradecido que el paciente senil que pasó de 2 décimas a 10. Esto es algo a veces difícil de Cierto. entender, pero es lo que lo vemos en la práctica diaria. El otro comentario es, pues, hacer saber a los jóvenes que no es solamente operar una catarata. A mí me han llegado ojos operados con fibrina y el médico que lo operó le dijo, ya te saqué la catarata, ya no tienes catarata, ahora anda donde tu doctora para que te maneje la inflamación. La idea es saber que esto se puede prevenir. Y el doctor Chen también propone poner pulsos de metilprednisolona, porque el corticoide puede ser antiinflamatorio a una dosis, pero puede ser inmunosupresor a mayor dosis. Entonces, de acuerdo al caso, también se podría usar y los resultados van a ser mejores. No vamos a ver complicaciones tan severas ni esa decepción de ver una fibrina tan densa al día siguiente y pues no sabemos qué hacer, ¿no? Uno se siente frustrado en esos momentos. ¿Qué hacemos con esto? Pero esto es mejor prevenir ese momento y manejar las complicaciones. Como dijo Gustavo, va a haber presión alta, va a haber problemas en córnea. Ya vieron en este caso que presentó la doctora, se tuvo que hacer un DIMEC porque era necesario. Hacíamos solo la catarata y no hubiéramos tenido mejor resultado. Ahora nuestra batalla está en mantener ese ojo sin inflamación y muy buena la recomendación de Enzo de hacerle tomografía y medir el grosor coroideo. Lo hacemos, pero a veces se nos pasa. Pero es Lo muy que pasa es buena que con esas la pupilas es un poco difícil medir la coloides. también, también. Yo, En nuestro medio, por ejemplo, no existe, no hay, yo nunca lo he hecho ni lo he visto hacer el verde de indocianina, ¿no? A pesar de que se menciona con mucha frecuencia y en estos ojos a donde no hay cómo dilatar ni cómo ver el fondo de ojo, poquito nos puede ayudar. No, indocianina verde acá tampoco se usa nunca. Ujú. No. Iván Bermúdez, ¿querías hacer un comentario, amigo? hola Un Enzo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? placer de verte. Ah, bueno, felicitarte por la moderación, espectacular. Más o menos, tampoco para tanto, Sí, che. sí, no, le falta un poco para llegar a Ramiro, pero sí, sí. Ah, no, Ramiro es el A número todos uno. nos falta. No, ni cerca. Yo lo que quería preguntar si alguno de ustedes ha usado TPA después de la cirugía, porque a mí en el hospital, la ventaja que hay en el hospital es que estamos al costado del centro de diálisis de nefrología y siempre nos prestan TPA, que es el activador de plasminógeno tisular, y después de la cirugía, las membranas inflamatorias, o sea, cuando vemos que hay una membrana tan densa, 0,1 de alteplaza intracameral y la verdad es que se limpia todo. No es un antiinflamatorio, pero evita que el lente se pegue en el postoperatorio, la membrana desaparece y obviamente seguimos con la prednisolona, con la inmunosupresión, eso, ¿no? Quería saber si es que alguno también lo usa, pero la verdad a nosotros nos da muy bien usar TPA, ¿no? Ivancito, eso es al día siguiente, o sea, el primer día de control. Generalmente lo que pasa es que si uno lo usa en el primer día, tienes el riesgo de sangrar. El ojo puede sangrar. Entonces yo lo uso más o menos al segundo o tercer día. Dicen que lo puedes usar hasta el quinto día. Yo no tengo ninguna experiencia con esa medicación. Tampoco la tenemos Nosotros en nosotros. Argentina disponemos
Difluprednato. Difluprednato es un corticoide de mucho mayor penetración y potencia y colocado Menos cada... dosis, ¿no? Claro, pero lo que pasa es que cuando vos tenés esas membranas pupilares lo podés usar cada 1 hora y no va a ser tan rápido, por supuesto, pero la va a hacer reabsorber. ¿Mm? Esto funciona, digamos, en las horas. Claro, esto no, esto va a funcionar en un par de días. Sí. Sí, esto en algún momento lo hemos usado con Iván, que me lo facilitó de su Para una hospital. válvula, creo. Se fue Sí, la presión. Le después de baja una mucho la válvula, presión con una el implante de válvula. inflamación severa, una situación de estrés incómoda, una segunda, un segundo ingreso a sala de operaciones, etcétera. Y bueno, no lo he vuelto a usar, no tengo experiencia con eso, pero yo les diría, si usamos corticoides o esteroides intravenosos durante la cirugía, o como dice el doctor Chen, de metilprednisolona, sabiendo cuál es el riesgo y cuál es la gravedad del diagnóstico de tu paciente, al día siguiente vemos transparencia. Les he mostrado el que recibió y el que no recibió. Y pues en algún momento a mis alumnos y a mis colegas les digo, no, me provoca ponerle esto a todos los pacientes, incluyendo a los de catarata senil, pero no es el caso, sino es un comentario porque al día siguiente ves limpio. Lo que sí, como en este caso que ha presentado la doctora Pamela, allí me faltó, digamos, concentrarme en el diagnóstico de oftalmía simpática y ser más agresivo en la prevención. De repente hubiera sido mejor usar metilprednisolona y darle pulsos de ciclofosfamida, inclusive antes de la cirugía, porque actualmente él ha mejorado mucho, pero está con pulsos de ciclofosfamida. Y el reumatólogo ha dicho que por 6 meses va a seguir ese tratamiento. ¿Que hay buena respuesta? Sí lo hay, pero ya resolver la complicación es más difícil que prevenirla. Yo les daría ese mensaje. Bueno, en relación a eso, Amelia, a mí me gustaría rescatar 2 de los 10 puntos que mencionaste como prioritarios. El punto 1, conoce a tu paciente, porque eso te va a permitir anticiparte a todo lo demás. Y conocer el paciente quiere decir que de esos ojos difíciles, que espero que cada vez vean menos, había uno que tenía sinequias anteriores periféricas en abundancia. Y ustedes pueden manejar esa ovitis anterior y tener al paciente Tyndall 0 y creer que van a tener la vida fácil. Y no es así, porque por algo ese paciente llegó a ese estado. El paciente que llega a tener esas sinequias anteriores periféricas extensas no tenía una ovitis particularmente agresiva ni difícil, tuvo una uveitis mal cuidada. Hubo alguna negligencia, irresponsabilidad, falta de acceso a tratamiento y esos patrones se tienden a repetir en el postoperatorio. Respecto al punto de reforzar los inmunosupresores y antiinflamatorios, un pequeño consejo: tengan siempre a mano y decidida la terapia inmunosupresora que van a agregar cuando se les active ese paciente. Si es una uveitis anterior crónica en un buen tratamiento, con o sin artritis infanto-juvenil, AIJ, si el paciente está con metotrexato, tengan la manera de darle el agente biológico con rapidez. Porque si lo deciden a última hora, van a pasar meses haciendo serologías, poniendo vacunas y consiguiendo los financiamientos. Siempre ese plan tiene que estar de antemano. Y la pupila redonda, Amelia, es una joyita que yo creo que entre nosotros nunca hemos conversado su importancia. Los pacientes ven mal porque tienen problemas en la córnea, precipitados retroqueráticos pigmentarios o edema, como en este caso, pueden generar depósitos en el lente intraocular, tienen edema de mácula, muchas veces tienen una membrana epirretinal, a veces tienen un poco de turbidez en el vítreo y una pupila redonda
les da una calidad de visión que no lo van a entender si solo miden la agudeza visual. El valor de esa pupila redonda en un paciente que tiene tantas dificultades para ver bien es invaluable. Tus cirugías, Amelia, estuvieron bellísimas. Esas pupilas bien cuidadas valen oro. Gracias, eso por el bien del paciente. ¿Alguien más? ¿Algunas de las ponentes? Tal vez doctora Palacios quisiera agregar algo más. Doctora Gracia. Parte, una excelente exposición por parte de la doctora Amelia. Muy enriquecedor desde mi parte, como les había dicho, de pronto un poco alejada de la uveitis, pero sin dudas me llevo muchos tips que voy a aplicar de ahora en adelante y sobre todo tener en cuenta eso, realmente lo más fácil es hacer la cirugía de cataratas. Eso es lo más sencillo. Todos los que hacemos cirugía de cataratas, seguro que la hacemos. El problema viene a ser el pre y el post. Y el manejo todo antiinflamatorio, incluso intraquirúrgico. A veces uno puede pecar de imprudente, de pronto si se dedica a otras áreas de la oftalmología, pero nunca está de más, incluso solamente dar una llamada a un colega que sí sea experto en uveitis, nunca estaría de más para que podamos optimizar esos resultados de cirugía de cataratas. Y es muy importante que la llamada sea antes, porque después te lo devolvemos igual que lo mandaste. Eso es cierto. Ahora viendo las fotos de la doctora Serrate, no quitarle el valor también a las iriectomías quirúrgicas, ¿no? Porque muchas veces estamos poniendo láser y iridotomías láser y se cierran a la semana, no funcionan. El calor que produce el láser a veces inflama más produce más celularidad y muchas veces las iridotomías quirúrgicas, sobre todo en uveitis que no están del todo inactivas, pues nos ayudan bastante, ¿no? Y como aprendí a veces en Argentina con Gustavo, muchas veces las iridotomías quirúrgicas nos sirven, cuando son sectoriales, nos sirven para ver la retina antes de operar, ¿no? Así es. Uno a veces con una iridectomía quirúrgica amplia puede hacer un fondo de ojo que no puede hacer con la pupila que esos pacientes tienen. Mm. Eso sí es cierto, ¿no? Inclusive esa iridotomía amplia nos sirve en el momento quirúrgico, porque cuando la membrana es tan dura, fibrosada y vascularizada, no se puede liberar, no se puede cortar. Entonces, el único medio para entrar, levantar esas sinequias y con seguridad por ambos lados, superior e inferior, cortar esa membrana, pues también ayuda, ¿no? De acuerdo al caso, yo sí lo haría. Bueno, muy bien. Hemos asistido a una magistral y hermosa presentación. Hemos opinado todos. En Argentina las 23:30, en Chile las 22:30. Para ustedes me imagino que hora de cenar en Perú. Creo, Amelia, que hemos cumplido con todo, ¿no? Les deseamos unas buenas Gracias, noches a Enzo. todos entonces. Muchísimas gracias. Qué honor poder Gracias, compartir esta Gustavo. noche con ustedes. Gracias, Iván. La oportunidad vale. Gracias, Enzo, por apoyarnos. Gracias, Gustavo. Ya nos vemos en Arequipa dentro de poquito. Ah, Sí, 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 tranquilo, claro. y nos vamos a fines de agosto. ¡Ay, qué Gracias, doctora envidia! Valentina. Valoro su trabajo. Esa córnea volvió a su estado normal. Para mí era, uy, ¿qué es esto? Un milagro, pero sí es posible, doctora Palacios. Usted ha hecho una presentación muy buena, la felicito. Y más, la felicito porque usted ya se graduó de oftalmóloga y ahora va a engrosar el grupo de los oftalmólogos. Bienvenida a esa nueva vida y a los retos que le ofrece la vida. Muchísimas gracias. Ahora, muchas gracias.
Muchas gracias a todos también por la oportunidad y por los excelentes consejos que siempre nos brindan en todas las ponencias. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias Enzo y nos vemos en Arequipa, ya lo dijo Gustavo. Eso se queda. Tengo que ¿Dónde? cambiar ¿En pañales. Arequipa? Te No mandamos creo. fotos, Enzo, te mandamos fotos. Te vas a arrepentir. Hagan un brindis en mi nombre. Tiene que dar la mamadera, Enzo. Tal cual, tal cual. Bueno, disfrútenlo mucho, aprendan un montón. Qué placer de verlos. Gracias a todos. Muy Vale. buenas noches. Cuídate, Enzo, un abrazo. Un abrazo, Gustavo. Doctora, Adiós. gracias. Un abrazo a todos. Gracias.